¿Cómo están, amigos? Yo bien. En esta ocasión vamos a hablar de un libro, algo que no solemos hacer en este canal, pero me pareció muy interesante y se los quiero contar a ustedes, lo quiero compartir con ustedes. Es un libro de Cynthia Edul que se llama La Tierra empezaba a arder. Este último regreso a Siria que va narrando la autora en el libro es muy interesante porque nos va a ir contando en primera persona los dramas familiares en torno a una herencia, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que estamos en medio de la cultura islámica, ¿sí? Estamos en hechos que suceden en Siria, porque su familia es de origen sirio. Entonces aprovecha estas circunstancias que está viviendo su familia con este problema de herencia para ir comentando cómo es la cultura islámica desde el punto de vista de su familia y cómo la tratan a ella, a la que ven como una persona que viene del occidente, ¿no? Así que ahí vamos a ver qué mirada tienen los musulmanes del entorno de la narradora sobre Occidente y sobre ella. Así que es una narración muy interesante para conocer más sobre cómo ve el mundo musulmán al occidente, sobre cómo ve su vestimenta, sobre cómo ve su educación, sobre cómo ve a sus mujeres, etc. Es un libro muy interesante también para ver el rol de la mujer en el mundo musulmán. Se va a ver también qué pueden hacer las mujeres, qué hacen, qué deciden hacer, etc. Como les dije, ella va narrando todo un problema de herencia que hay en su familia, porque como ustedes sabrán, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres a la hora de heredar, y este es un reclamo fundamental que nos va narrando el libro para ver qué progresos pueden hacer estas mujeres que están reclamando, sobre todo su tía, parte de la herencia que según ella le corresponde. Pero no solo eso, no solo por estas cosas es interesante el libro, sino porque va a ir haciendo un recorrido histórico por momentos en el libro, llevándonos hasta los orígenes del Islam, hasta la historia reciente del Islam, siglo XIX, siglo XX, que nos va a servir para introducirnos en la cultura del Islam, en la cultura de los árabes, para entender las problemáticas que vive el mundo del Islam hoy en día, porque este libro está escrito en torno a la primavera árabe, ¿sí? A todos estos sucesos, a todas estas revoluciones, estos levantamientos que surgen en el siglo XXI en el norte de África y en esta región, desde Palestina hacia el norte hasta Siria, ¿no? ¿Qué significan estas manifestaciones en pos de una democratización llevada a cabo por jóvenes que se convocan por redes sociales? Va a contar cómo comienza la primavera árabe y va a sentar las bases, creo yo, para que nos animemos a investigar más sobre el mundo del Islam y los árabes, para saber por qué esta lucha por la democratización ha derivado en una guerra civil sangrienta en la que han terminado interviniendo potencias extranjeras, ¿no? Y se han involucrado de este modo tan profundo en la guerra que hoy en día ya no es por democratización ni por nada, sino que es una guerra civil sangrienta que parece no tener resolución. De manera que el libro nos invita en uno de sus capítulos a que analicemos la historia del Islam para entender la primavera árabe, ¿sí? Todas estas manifestaciones de los grupos radicalizados, de los yihadistas, tiene toda una explicación histórica a partir de la cual podemos comprenderlo, pero nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, ¿sí? Incluso a los principios del Islam, allá por los siglos VII y VIII. Así que creo que este libro es una buena entrada para informarnos mucho más acerca de la historia del Islam y lo que está pasando en el mundo del Islam hoy en día. Hay veces que nos es pesado entrar a la historia por un libro de historia que quizás es denso, muy largo. Bueno, este libro no es muy largo, se lee muy rápidamente y nos da un pantallazo desde la mirada de la narradora
de los problemas que puede haber en el Islam con respecto de las mujeres, con respecto de la política, la economía, etc. Y además nos invita, reflexionando sobre el pasado y la historia del Islam, a acercarnos a ciertos puntos necesarios de la historia para comprender la problemática del mundo islámico hoy en día. Como punto importante a nivel histórico para ir a revisar después de la lectura del libro, o antes, si ustedes lo prefieren, es la formación de las disidencias dentro del Islam, ¿no? Como son los chiitas, como son los sunitas, los alawitas, que es como una expresión extremada de los chiitas. Todo eso que se forma hace 1500 años aproximadamente tiene resonancia en los conflictos de hoy dentro del Islam, dentro de la primavera árabe, ¿sí? Se van a manifestar en estas revueltas, en estas revoluciones por la democratización que han terminado en la guerra civil tan sangrienta que tenemos en el mundo islámico, ¿sí? La primavera árabe, que era impulsada por jóvenes que se querían rebelar contra los regímenes totalitarios, contra las dictaduras que tenía el mundo islámico, termina todo esto en guerras civiles en las que se meten facciones religiosas extremistas para tratar de jugar su poder aprovechando la situación de inestabilidad, ¿no? Bueno, todo esto es muy complejo de comprender, por eso es que les recomiendo este libro para introducirnos en el tema y después ir de a poco tocando temas históricos para comprender bien por qué existe todo este problema hoy en el mundo islámico. Nos tenemos que remontar a la historia sí o sí, así que como les decía, ver cómo se forman los chiitas, los sunitas, los alawitas, qué quiere cada uno, qué piensa cada uno de la religión. Hay que ir a ver la batalla de Karbala, qué es esa batalla, ¿sí? ¿Por qué es importante? Una batalla que ocurrió en octubre del 680, pero es muy importante porque ahí va a morir Husayn Ali, alguien que era nieto de Mahoma, ¿sí? Era el hijo de su hija Fátima con Ali, ¿sí? Un personaje al que los chiitas tienen en una consideración casi divina, como lo tienen los alawitas más que nada, a este Ali, el único apto para liderar el Islam, ¿sí? ¿Cómo se refleja esto hoy en día? ¿Qué son los imanes, ¿sí? dentro del Islam y cómo los consideran los chiitas y los alawitas? El problema del Islam hoy en día, que gobernada por alawitas en Siria puntualmente, que trata el libro, en una población mayormente sunita, ¿qué hacen, por ejemplo, las mujeres para demostrar su inconformidad con el régimen? Vamos a ver que la utilización del velo en las mujeres muchas veces lo hacen por marcar una disidencia con el gobierno para preservar su identidad, y también el libro nos va a narrar cómo cambia la cultura del Islam con la interacción con Occidente, sobre todo en los 60, 70 y 80. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el mundo islámico que las mujeres se habían sacado el velo en los 80 y hoy en día se lo vuelven a poner? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Esto es muy interesante de ver. Vamos a ir viendo en el libro cómo el velo en las mujeres es, en la mayoría de los casos, una decisión para conservar la identidad, ¿sí? Como diciendo, yo uso el velo porque yo soy musulmana, porque yo soy sunita, y es mi forma de identificarme ante los extranjeros, ante este régimen totalitario que se nos impone y nos esclaviza y bueno, nos hace vivir de esta manera, ¿sí? Hablo del régimen de los Assad, ¿sí? Donde uno no puede mencionar una palabra en contra del régimen porque corre peligro. Así que bueno, necesario para mí este libro para entrar en el mundo islámico de una forma amena y para ir desglosando la historia y comprender más a fondo qué pasa en el mundo islámico, ¿no? Un tema tan interesante. Así que dejo el debate abierto en los comentarios como siempre. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, están para eso. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.